Bien, buenas tardes a todos. El tema que vamos a desarrollar ahora es el método de relajación de Gauss-Seidel, ¿no? La vez pasada desarrollamos el método de Jacobi y vamos a utilizar el mismo ejemplo, ¿no? La vez pasada habíamos utilizado un ejemplo considerando un vehículo que se desplazaba con movimiento acelerado, ¿no? Y se realizaban dos mediciones de la rapidez para dos tiempos distintos, ¿no? Entonces, de esa forma tendríamos en la ecuación uno, como podemos observar ahí, un sistema lineal, ¿no? Cuyas variables serían la rapidez inicial y la aceleración, ¿no? Si, ya que el tiempo está definiéndose, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso se considera un tiempo de 2 segundos, cuya medición de la rapidez es de 7 metros por segundo, y para el segundo caso se tendría que para un tiempo de 3 segundos la rapidez sería de 9 metros por segundo, ¿no? Ahí tendríamos entonces las ecuaciones, de esa forma las ecuaciones 2 y 3, ¿no? Ahora, estas expresiones 2 y 3 podemos desarrollarlas en función de x para poder utilizar el método de Gauss-Seidel, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior izquierda ya tenemos el sistema de dos ecuaciones lineal, ¿no? Con dos variables. Entonces, de ahí podemos definir los elementos de la matriz A, que serían A11 igual 1, A12 igual 2, que correspondería a la primera ecuación, A21 que correspondería a 1, A22 que sería 3 para la segunda ecuación, y los elementos de la matriz B que serían 7 y 9 respectivamente, ¿no? Ahora, aplicamos la ecuación 5, ¿no? La cual corresponde a la aproximación de Gauss-Seidel, ¿no? Vamos a utilizar este método para realizar la aproximación del sistema de ecuaciones lineal de dos variables, ¿no? Ahora, en una primera aproximación consideramos que el n es igual a 2 porque existen dos variables, el k va a ser igual a 0 porque corresponde a una primera aproximación, ¿no? Ya que el k más 1 sería 1 para primera aproximación. Y el i variaría desde i hasta 2, ya que sería una ecuación de dos variables con... Claro, porque con dos variables serían un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Ahora, entonces, en este caso, el método de Gauss-Seidel lo que utiliza, bueno, la forma como hace el cálculo es utilizando un elemento del primer vector de partida y el segundo elemento o la segunda variable se calcula a partir del cálculo de la primera aproximación de la primera variable, ¿no? Como podemos observar en la parte superior, ¿no? Ahora, en este caso se recomienda que para el método de Gauss-Seidel se utilice como vector de partida el vector 0, 0. De la misma forma, por ejemplo, para el caso del método de Jacobi se utiliza el vector 1, 1 por lo general, ¿no? El vector unitario como vector de partida, pero en este caso se utiliza el vector 0, 0 como recomendación, ¿no? Ahora, de esa forma, calculamos el primer vector utilizando el método de Gauss-Seidel, ¿no? El primer vector sería ahí lo que está, los datos de la expresión 7, ¿no? Que serían, para la primera aproximación la primera variable sería 7 y la primera aproximación de la segunda variable sería 2 tercios, ¿no? Con eso calculamos la diferencia. Como el vector de partida fue 0, 0, tendríamos una diferencia de 7 para la diferencia la primera variable y 0.67 para la segunda variable, ¿no? Si habíamos asumido para este problema que la tolerancia sea de 0,05, ¿no? Ahí podemos ver ahí arriba en el problema. Entonces tendríamos que estar muy distantes, ¿no? Del valor de 0,05. Entonces realizamos una segunda aproximación, ¿no? En la segunda aproximación, utilizando el mismo método, tendríamos que la diferencia sería para la primera variable de 1.33 y 0,56, ¿no? Todavía está bastante distante de 0,05. Realizamos la tercera aproximación, tendríamos ahí una diferencia para la primera variable respecto a la aproximación anterior de 0,89 y en el caso de la segunda 0,30. Bastante distante todavía de 0,05, ¿no? Realizamos la cuarta aproximación, también tendríamos 0,82 y 0,27, todavía bastante distante, como podemos observar ahí. Realizamos una quinta aproximación, la diferencia sería de 0,86 y 0,29, todavía bastante lejos de 0,05, que es el valor de tolerancia esperado. En la sexta aproximación tenemos 0,58 y 0,19. Continuamos entonces con la iteración, ¿no? La séptima aproximación tendríamos 0,38 y 0,24, todavía bastante lejos de 0,05. Entonces volvemos a realizar la aproximación. En la octava aproximación tendríamos 0,26 y 0,09, ¿no? La diferencia de la segunda variable ya está acercándose, ¿no? Es 0,09, ya no está tan distante de 0,05, ¿no?
Continuamos, en la novena aproximación tendríamos 0,17 y 0,06. Ahí el segundo valor está un poco más cerca, el primero también, ya no está tan distante, ¿no? En la décima aproximación tendríamos una diferencia de 0,11 y 0,21. En la aproximación número 11, 0,41 y 0,03 de diferencia. El valor de 0,03 sí ya está por debajo de 0,05, pero el primero todavía está lejos, ¿no? Entonces volvemos a hacer una siguiente aproximación. En la aproximación número 12 tendríamos como diferencia de la primera variable respecto a la aproximación anterior 0,06 y de la segunda variable respecto a su aproximación anterior 0,02. Todavía está, en el caso de la primera ya está cerca, pero todavía tendría que ser menor o igual a 0,05, ¿no? Entonces hacemos una última aproximación, ¿no? Entonces, en la aproximación 13 ya tendríamos entonces una diferencia para la primera variable respecto a su aproximación anterior de 0,042 y 0,014 respecto de la segunda variable en comparación con la aproximación anterior, ¿no? Entonces, en este caso sí ya se termina el cálculo, ¿no? Se terminaría la aproximación ya que ya estamos por debajo del valor esperado, ¿no? Que era de 0,05 de tolerancia, ¿no? Entonces, el valor de la aproximación que tenemos para la primera variable, que sería x1, el cual representa la rapidez inicial, sería 1.550.163 entre 531.441, lo cual sería igual a 2,917. Y para la segunda variable, en esta decimotercera aproximación, sería de 3.232.806 entre 1.594.323, ¿no? Lo cual sería igual a 2,028, ¿no? Ahora, ese dato representaría la aceleración, ¿no? Entonces, la rapidez inicial aproximada por el método de Gauss-Seidel sería 2,917 metros por segundo y la aceleración de 2,028 metros por segundo cuadrados, ¿no? Según esta aproximación. Ahora, haciendo el desarrollo analítico, tendríamos que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado, lo cual no está muy distante de la aproximación realizada con este método, que sería 2,028. Y también con la resolución analítica, la rapidez inicial es de 3 metros por segundo. Y según esta aproximación del método de Gauss-Seidel, sería igual a 2,917, lo cual tampoco no está tan distante, ¿no? Entonces, de esta forma podemos comprobar de que este método de relajación de Gauss-Seidel nos puede ser útil para poder aproximar este sistema de dos variables, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.